Luis se agarra la cabeza. El COVID me dejó así, Luis. Antes no era así. Estaba escribiendo lo peor es que le eche la culpa al COVID. Justo, mira, me quedó lo peor. Sí, justo estaba escribiendo eso. Ya hace 2 años casi que lo tuve. No, un año. Parcelito 4. Bien. Vamos a abrir el enunciado. Bien, los que están, todos lo rindieron, ¿no? Sí. Así que ya más o menos saben de qué se trataba, pero lo vamos a poner acá para tenerlo de referencia. Ahí va. Bueno, entonces, la idea era que teníamos la Cámara Empresaria que quería hacer un ranking, ¿sí?, de los comercios con diferentes formas de calcularlo, ¿no? Inicialmente nos mencionaba una, después decía que podía haber otra y que se tenían que poder cambiar en tiempo de ejecución. Bueno, empezaba diciendo que cada comercio registra nombre de fantasía, quit, número de registro en la cámara, antigüedad del comercio y la lista de artículos disponibles. Y hasta ahí tenemos una clase comercio, ¿sí?, con todos sus atributos. Vamos a ir creándola, que esa creo que era la más fácil. No, el artículo era la más sencilla. Una clase comercio que tenía entonces nombre, quit, número de registro, antigüedad, bueno, tenía varios atributos. Nombre del comercio, podemos poner el quit como string también. Antigüedad, a ver, me estoy olvidando. Eh, Número de registro, antigüedad y lista. Antigüedad, número de un array list de artículos, ¿sí? O sea que ahí teníamos una clase nueva. La lista de artículos disponibles. Después decía, ¿lo tienen ahí a mano? Si no, se los voy marcando acá. De cada artículo disponible en un comercio se registra fecha de alta, código de producto, cantidad de producto, ¿sí? Y, perdón, categoría del producto, la cantidad disponible y un precio unitario de venta, ¿sí? También una clase nuevo artículo porque tiene un montón de atributos, vamos a necesitar una clase. Y después me decía que el capital invertido por un comercio se calcula como la suma de los capitales invertidos en cada artículo, es decir, el precio individual del artículo por la cantidad de productos disponibles de ese artículo. ¿Sí? Hasta ahí viene todo, creo que más o menos sencillo. Marcelo, te hago una Vamos a pregunta. hacer, sí, Por ahí le erré yo. dime. Yo el número del comercio lo puse como string, porque abajo en las búsquedas tenía que buscar con un código también, que tenía letras y números. ¿El qué pusiste como string? En el comercio, el número. Bueno, sí, no me acordaba. A ver, los códigos, sí, es un string. Por la búsqueda, Sí, sí, digo, sí, porque lo sí, había sí, puesto sí, como sí. entero, pero cuando llegué a la parte de búsqueda, como que lo tuve que cambiar. Sí, abajo te dice que el número. No, a ver, el código del artículo dice. Eh, Artículos con código tal. ¿Dónde está el número? O te faltó el código, capaz. Estoy en el comercio. No es el artículo este. Eh, bueno, ahora vemos si es un string o un número. Si decís que es un número, te creo. Bien.
No hace mucho el cambio. Bueno, ahí lo que hice fue hacer el constructor y vamos a hacer los gets de todos los atributos, menos el de artículos. Y para poder agregar artículos a esa lista, vamos a hacer un método public void add, agregar artículo, que es simplemente div.artículos.add artículos. Sí. Bien. Bueno, no está compilando porque tengo que hacer la clase artículo. Ya la creamos. Cualquier cosa me paran, si voy muy rápido. La primera parte creo que es fácil. Ahora sí, ahora me pide que importe la arraylist. Ahí está. Bien. Entonces, una clase comercio con todos los datos que me decía que tenían, una lista de artículos y en principio hago los get nada más y un método para agregar un artículo. ¿Sí? El artículo me decía que tenía la fecha de alta, ahí teníamos un local date, fecha de alta, vamos a importar la clase, fecha de alta, código del producto, categoría del producto, acá sí el código era una string, código, categoría, código, categoría, ¿qué más tenía? Cantidad disponible y precio unitario. Entonces un entero. Cantidad disponible si quieren, y un doble precio unitario. De nuevo, genero el constructor, paso todos los por parámetros. Esta clase era más que nada, contenía un contenedor de datos, tenía un método que había que hacer, que era el calcular la inversión, ¿sí? Que era el precio unitario por la cantidad disponible. ¿Sí? Si vemos el enunciado, me decía que tenía que poder calcular el capital invertido en cada artículo, es decir, el precio individual del artículo por la cantidad de productos disponibles. Así que ahí tenemos que agregar un método nuevo, public doble capital invertido, que retorna dis.cantidad disponible, vamos a poner los get cantidad disponible por get precio unitario. ¿Sí? Con esto la clase artículo creo que ya nos queda terminada. Ahora vamos a hacer uno por uno, pero era más o menos lo que tenía. Bien, estamos hasta acá, definimos las dos clases bases del sistema. Falta una clase de las principales, que es la cámara empresaria, ¿sí? Que desea armar un ranking periódico de los mejores comercios, según el capital invertido total por nuevos productos ingresados en el periodo. ¿Sí? Cada tanto la cámara, dada dos fechas, una fecha inicial y una fecha final, lo que quiere hacer es armar un ranking, ¿sí? Con los comercios que más capital invirtieron en ese periodo. Y acá el tema del parcialito era armar el ranking respetando el tema de los periodos. ¿Sí? Así que los que, bueno, estuvimos viendo que no manejaban periodos, ya, o no armaban el ranking, ya eso no lo consideramos aprobado. Porque si ven estas otras dos clases son básicamente contenedores de datos, no tienen demasiado comportamiento. Entonces me dice que dadas una fecha inicial y una fecha final, se calcula el capital invertido por cada comercio, cantidad de un artículo por su precio, lo vuelve a repetir, y se arma el ranking de los mejores comercios en base a ese total. ¿Sí? Entonces, ¿en qué clase van a ir estos métodos que me está armando acá? Me está diciendo acá, armar el ranking. Bueno, básicamente armar el ranking y... Y ¿En en qué cámara, ¿no? Claro, necesito sí o sí una clase nueva, cámara, una empresaria o cámara, como quieran, pero no puedo poner el método de armar el ranking ni en el artículo ni en el comercio.
¿sí? Necesito sí o sí una clase extra. ¿Esta clase qué va a tener? Una lista de comercios, le puse yo. Claro, va a tener que tener la lista de comercios, Hasta ahí venía perfecto. una lista de comercios, ¿sí? No quería. Importamos la clase, new array list, ¿sí? Y un método, agregar comercio, que lo guarde en la lista. Dis.comercios, agregar C. Y con eso ya podemos armar la lista de comercio. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Un public array list. Comercios, set ranking. ¿Sí? Que me arme un ranking a partir de esta lista de comercios. Para armar un ranking, ¿qué tengo que hacer? Necesito primero hacer una copia de esa lista de comercios que yo ya tengo. ¿Sí? Porque como la voy a devolver, el ranking voy a devolver todos los comercios ordenados, lo primero que tenía que hacer es, bueno, guardarlos en una lista nueva para sacarlos fuera de la cámara empresaria. Esto, creo que los que lo hicieron bien, array list de paso comercio. ¿Sí? Con eso, perdón, comercios. Con eso ya tengo la copia del ranking. Y ahora esa lista la tengo que ordenar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ordenamos? Estoy haciendo una simplificación de lo que pedía el enunciado, ¿sí? Para empezar. Collection sort, y le pasaba el ranking. ¿Sí? De forma simplificada, esto es lo que tenía que hacer. Le paso el ranking y retornar el ranking. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué condición tenía que cumplir los elementos del ranking para yo poder ordenarlo? En un principio te dice que era por la plata invertida, pero después te decía que eso se podía llegar a cambiar en el tiempo de ejecución para que sea más flexible. Claro, Ahí entonces tenías que ponerle un criterio. le tenía que poner No. un criterio de orden, ¿sí? Y cuando hablaba de orden, de criterios de orden, ¿de qué estamos hablando? Compararlos. De compararlos, ¿sí? ¿Qué interfaz tengo que usar? ¿Qué le tengo que pasar acá como segundo parámetro? Compararles no. No, yo esto lo puedo dejar así, ¿sí? Y decir que el comercio es comparable. Fíjense, si yo le pongo comercio es comparable, obviamente con esto yo tengo que implementar, si se acuerdan, el método compareTo. Vamos a dejarlo así, que retorne 0. Pero fíjense que ahí el collection sort anda. ¿Sí? Entonces, yo podría hacer el comercio comparable siempre y cuando el orden en el que se arma el ranking no cambie en tiempo de ejecución. ¿Sí? Pero acá me decía que inicialmente se armaba por capital invertido, pero después, en todo este párrafo, me decía que había otros criterios para armar el ranking. Y al final, subrayado, decía que este cambio se tiene que poder hacer en tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, para empezar a armar el ejercicio, vamos a olvidarnos de esta partecita y vamos a suponer que el ranking es fijo. Vamos a hacerlo en el comparable. ¿Sí? Entonces, acá en el comercio, para ir practicando la parte de comparable. Igual más adelante la vamos a usar de nuevo. Si los comercios siempre se ordenan por capital invertido, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que decir que un comercio es mayor que otro si tiene mayor capital invertido que el otro comercio. Entonces, cuando ustedes usan comparable, uno de los objetos que quieren comparar es this, que es el artículo que recibe el mensaje compareTo, ¿sí? ¿Qué hago? Le pido el método que no lo hice, que es el getCapitalInvertido,
¿Sí? Y a ese capital invertido, que va a ser un doble, le resto el capital invertido del otro comercio. ¿Sí? Entonces, ahora acá me doy cuenta, cuando quiero hacer el comparador, que me falta poner ese método acá en el comercio. Nosotros lo habíamos hecho para el artículo, ¿sí? El capital invertido de un artículo es la cantidad disponible por el precio unitario. Ahora, ¿cuál es el capital invertido de un comercio? Lo que tengo que hacer es, vamos a hacerlo arriba, así me queda el comparador abajo. Public. Get capital invertido. Lo que tengo que hacer es recorrer todos los comercios. Dejamos un contador en cero. Recorremos todos los comercios. Los artículos. Artículos. Bien, gracias. Entonces, artículos. Estoy en la clase comercio. Por cada artículo A. En artículos, lo que voy a decir es capital más igual a punto capital invertido. Y retorno el capital. ¿Sí? Bueno, y acá lo que tengo que hacer, acuérdense que como esto trabaja con dobles, le vamos a hacer el casting entero. ¿Sí? Porque lo que me importa más que nada es el signo de la resta. No me importa el valor, si hay un problemita de redondeo, bueno, salvo que se me haga cero y me dé que son iguales, va a funcionar. Bien, vamos a hacer hasta ahí y vamos a probarlo. Cámara empresaria, igual new cámara empresaria. Vamos a crear un par de comercios. Comercio C1 igual new comercio librería. Igual, Librira es el nombre del comercio. ¿Cuál era el siguiente parámetro? Bueno, quit. No importa, antigüedad 5 años, el número o el ranking de comercio, vamos a hacer un par para probar. Librería, carnicería, eh, librería, los numeritos, antigüedad 15 años, 25, eh, cualquier cosa. Bien, y ahora tenemos que crear unos artículos. Artículo, libro, igual, new artículo, fecha de alta, el local 6.2021, 10.15, más, siguiente parámetro, ¿por qué no me tiras la ayudita? Código, 1, 2, 3, categoría novelas, cantidad disponible, 2, sanitario, más fea de probar un ejercicio, libro 1, libro 2, libro 3,
Eh, más o menos. Bien, 3 artículos y vamos a agregar uno más. Entonces, ahí para tener un poquito de variedad. Bien, entonces agregamos al comercio 1, C1 punto, que me falla, ¿con qué me la mandé acá? 15 coma, corte 1, corte 2, nuevo artículo, local date of, ¿qué te pasa? Dice, 1 punto, no teníamos un método para agregar un artículo, no lo hicimos. Public void add artículo, artículo A, artículos.add A, y también me estoy dando cuenta que no lo inicialicé. Ah, sí, acá está. Agregar artículo está. Me estoy dando cuenta que no creé el array list. Punto artículos igual new array list artículos. Bien. Uno punto agregar artículo libro 1. A ver, está mi punto de error acá. ¿Qué clase? ¿Dónde está? Ah, qué tonto. Dice el método main. Ahí, así. C1, agregar artículo, libro 1. C1 punto, agregar artículo, libro 2. C3, vamos a agregar el mismo artículo, libro 2. C3 punto, agregar artículo, libro 3. Y al comercio 2, agregar artículo, corte 1. Comercio 2 punto, agregar artículo, corte 2. Y a la cámara, punto, agregar comercio 1, comercio 2 y comercio 3. Bien. Ahora, print cámara punto get rank. ¿Sí? Se pierde más tiempo haciendo el main que haciendo el resto del examen. Bueno, comercio. Tendría que hacerle método toString para ver eso un poquito más lindo. Eh, string,
Voy a poner el nombre y como yo lo voy a ordenar por capital invertido, le voy a poner también el capital invertido. Ya calculado para ver que está funcionando bien. Capital invertido, le voy a poner get capital invertido. Ahora sí. Lo va a ordenar ascendente, ¿no? Porque lo hicimos directamente. Fíjense que me lo ordena por capital invertido ascendente. O sea que ahí estaría funcionando lo que se pedía en el examen, siempre y cuando el ranking fuera siempre por capital invertido. ¿Sí? Si no cambiaba la política de ranking, lo podía resolver así, sencillo, haciendo que el comercio implemente comparable, ¿sí? Y entonces implementaba el método Compare2 haciendo el capital invertido y directamente cuando la cámara empresaria me pedía armar el ranking, copiaba todos los comercios, los ordenaba por capital invertido y devolvía ese ranking. El tema viene ahora que esa política podía cambiar y ser, por ejemplo, a futuro desea variar la condición por la que se arma el ranking de comercios, por lo que debe ser lo suficientemente flexible para, por ejemplo, armar el ranking por cantidad total de artículos dados de alta en el periodo dado. Fíjense que también me estoy olvidando a propósito por ahora del periodo, ¿sí? Que era otra de las dificultades que tenía. Entonces quiere ordenarlos por cantidad total de artículos, ¿sí? O sea, ¿qué comercios tiene más artículos que otros? Si se acuerdan, cuando yo usaba comparable no podía cambiar esa condición. ¿Por qué? Tenía que venir al comercio y tocar el código este y llamar al otro método, cantidad total de artículos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía cuando tenía más de una forma de comparar los objetos? En este caso, el comercio. ¿Qué otra clase tenía aparte de interfaz tenía aparte de comparable que me servía para ordenar por diferentes criterios? Dale, Gonzalo, te di que... Comparator, claro. Comparator. Entonces, el código que antes estaba implementado acá en el compare2, yo lo voy a sacar y lo voy a poner en un comparador. Vamos a hacer un paquete porque vamos a tener varios comparadores, ¿sí? Y voy a hacer, por ejemplo, nueva clase, comparador capital, para llevarme el que ya tengo creado. El comparador capital invertido implementaba comparator de comercios, comparador de comercio, importamos la clase, importamos comparador, ¿sí? Y teníamos que implementar un método parecido, pero que se llamaba compare, ¿sí? Pero el código es el mismo que yo ya tengo definido acá. Bueno, el mismo no, es parecido. Por ahora esta clase vamos a sacarla, no va a ser más comparable, ¿sí? Porque voy a usar los comparadores afuera de la clase. Ahora, ¿qué pasa? El dis, acá no lo tengo. ¿Qué tengo? Dos comercios que me vienen como parámetro, ¿sí? Entonces, el que antes era dis pasa a 0,1 y el otro pasa a ser el que ya tenía como parámetro antes, ¿sí? Y vamos a cambiar acá en la cámara empresaria. Ahora no puedo hacer el ranking así de una, sino que tengo que hacer new comparador por capital invertido, ¿sí? Por ahora. Si corremos esto, debería seguir funcionando igual, porque lo único que hicimos fue sacar fuera del comercio la condición de comparación. Fíjense que sigue andando hasta ahora de la misma forma. Ahora, ¿qué pasa? Tengo otra forma de comparar. Total artículos vendidos. ¿Sí? Esto también va a ser un comparador. Comparator de comercio.
Importo la clase. Importo la clase. Pero ¿qué le voy a tener que pedir al comercio? O1 punto. Get. Cantidad de artículos no lo tengo, así que get cantidad artículos, un método nuevo que tengo que agregar al comercio. ¿Sí? Y también es un número, así que o2.get cantidad de artículos. ¿Sí? Este método no está, le voy a decir al IDE que me lo cree, ¿sí? Para no escribirlo a mano. Entonces, en el comercio agrego un método, get cantidad de artículos, que ¿qué va a hacer? En principio, por ahora, me serviría hacer el size de este arreglo, ¿sí? Quiero todos los artículos que tiene este comercio. Entonces, retornaría artículos.size. ¿No te devolvía el artículo la cantidad que tenía? Sí, pero yo quiero, está bien, podemos hacer, sí, te entiendo. Mm, Porque Acá, había uno de los... lo que pasa es que esto no es esto es como una compra en realidad. Porque fíjate que tiene una fecha de compra del artículo, cuánto compraste y a qué precio. Si vos Claro. después compraste de nuevo el mismo artículo, vas a tener otro objeto de estos, Ah, ¿sí? bien. Eh, entonces yo podría hacer o el size de la lista y ver cuántos artículos tengo, o a cada artículo pedirle esta cantidad y sumarla. Vamos a hacer eso. Así queda más claro. Entonces, en vez de hacer el artículo size directamente, lo que voy a hacer es, por cada artículo A en artículos, en total, igual 0. Acá voy a retornar total. Por cada artículo voy a decir que total se vuelve total más a.get cantidad disponible. Entonces ahí sí sumo todos los artículos individuales. ¿Sí? Igual después te pide uno que sí tenga en cuenta la cantidad de artículos. Bueno, sí, entonces este me va a servir y si no en el otro con un size me alcanzaba. En realidad no me alcanza porque me falta el tema de las fechas, ¿sí? Que ahora lo resuelve. Entonces ahí me va a funcionar por cantidad total de artículos considerando los artículos que hay en el interior de cada artículo comprado, ¿sí? Esto vamos a cambiarle el nombre, porque en realidad no es el artículo en sí, artículo ingresado sería, o compra. Refactor, rename, ¿cómo lo llamaron a este artículo? ¿Todos? Vamos a poner compra. Sí, yo le puse el artículo también. Porque ven que no es el artículo en sí, el artículo en realidad está representado solamente con el código. Eh, Acá. Es una compra, ¿sí? De tantos artículos a tal precio. ¿Sí? Pero bueno, es una cuestión de nombres. Para no confundir acá, cuando después calculemos la cantidad total de artículos, en realidad en una compra tengo varios artículos que compré. Bien, entonces, con este cambio, si vamos al main, nosotros podríamos, no, perdón, al comercio, perdón, tampoco al comercio, la cámara, ahora decir que voy a ordenar por el comparador de cantidad total de artículos. ¿Sí? Y para ver si está funcionando bien, voy a modificar el toString acá para que además me muestre la cantidad total de artículos. Solo para no hacer la cuenta a mano. Get cantidad de artículos. ¿Sí? Eh, entonces, fíjense que yo modifiqué la cámara empresaria para pasarle un comparador nuevo, ¿sí? Ahora por cantidad total de artículos. Cuando vamos al main, vamos a ver si me lo ordena por cantidad total. Tengo 6, 6 y 12. ¿Sí? Bueno, justo coincidió que es el mismo orden. Vamos a cambiar un poquito ahí. A ver qué es 6000. Eh, librira. Librira. Vamos a agregarle
que compré más artículos. Acá compré 30. Así va último. ¿Sí? Acá tengo los 33. Los 30 más los 3 que ya vi. Bien, entonces ahí, cambiando el comparador, yo ya estoy ordenando con otro criterio. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Está bien que yo acá cambie el comparador de esta forma? Si yo A ver, ahora puedo cambiarlo en tiempo de ejecución. O, en realidad no. ¿Por qué? Porque yo lo tengo codificado fijo ahí. Sí puedo tener diferentes órdenes, porque hice diferentes comparadores. Pero ¿qué tengo que hacer para que yo en un momento diga usa este comparador y en otro momento diga usa otro comparador? Pasar el criterio y que el comparador después se encargue. Solo eso como atributo. Como atributo tengo dos alternativas, ¿sí? Una alternativa es que el comparador venga acá como parámetro, ¿sí? Y la otra alternativa es que sea un atributo ¿de quién? De la cámara empresaria. ¿Sí? ¿Cuál les parece que está mejor? Primero, ¿qué recibiría si fuera acá? Para ponerlo en algún lado. No puedo recibir uno específico de estos. ¿Qué recibo? ¿Qué tipo le pongo al comparador? O el criterio. Criterio de orden. ¿Qué tipo tiene que ser? Si puede venir cualquiera de estos dos, tiene que ser sí o sí alguna abstracción de esos dos objetos. De esas dos clases. ¿Cuál es la única abstracción que El tengo? comparator es. Un comparator, claro. Un comparator de comercio. No hace falta ponerle que es de comercio, pero no dice. Mandé por no leer lo que me sugería, pero no me importa el comparator. Bueno. Bien, entonces ahora yo le paso como parámetro el criterio de orden, y el que tendría que pasar el criterio de orden, ¿quién es? Lo tendría que pasar acá. Decirle, por ejemplo, new comparador total de artículos, si quiero ordenarlo por artículos, y si más adelante lo quiero ordenar con el otro comparador, le pongo comparador capital invertido. Ah, pero si ¿Sí? lo pasás como atributo, como decía Nicolás, lo podés setear después. Claro, ¿y cuál está mejor? Y lo necesitamos en tiempo de ejecución, aquí sí que sería como atributo. ¿Y esto no es tiempo de ejecución? Eh, Si yo acá claro, sí, también. también. Pero ahí no puede ser accedido desde afuera, si lo pones así. eh, como accedió. O sea, si no lo pones como atributo. Si no lo pone, no, la diferencia es quién decide el orden con el que se van a ordenar los La objetos, los empresa, comercios. Claro, la cámara empresarial era la que la que decidía. decide es la cámara. ¿Y acá quién está decidiendo? El usuario, si El lo pasás usuario. así. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que ustedes tienen que ver cuando, vamos a ver ahora que es un patrón de diseño, que le vamos a poner un nombre nada más, porque ya lo vienen usando. Eh, la diferencia, sí, algo, ¿sí? Un objeto va como parámetro o es un atributo de la clase, es quién tiene el control o la decisión sobre ese atributo. En este caso, la decisión no la tiene el usuario, ¿sí? El main en este caso es la interfaz, ¿sí? El usuario. La tiene la empresa. El usuario puede decir, bueno, ahora cambia la política, pero mientras yo no la cambie, es siempre la misma. Yo acá, si no, en cada vez que le pida el ranking, le tengo que indicar con qué criterio lo quiero armar. ¿Sí? Y no es lo que me decía el enunciado. El enunciado me decía que la Cámara Empresaria mantiene un orden de comercios y a futuro lo quiere poder cambiar por otro. Y me daba 3 o 4 ejemplos. Entonces,
Lo más correcto es que el cliente ni se entere cuando pide el ranking, qué ranking está usando, ¿sí? Pero sí que lo pueda cambiar en algún momento. Entonces, en vez de poner este comparador criterio de orden acá, lo vamos a poner como un atributo de la cámara empresaria. ¿Sí? Y esa era una de las decisiones importantes que tenían que tomar, un atributo privado, para el examen. Y no se tienen que olvidar que si esto se puede cambiar, public void, set criterio ranking, y voy a pasar un comparador. Fíjense que estoy pasando un comparador, que puede ser cualquier comparador. Para que no me pasen cualquier cosa, le digo, bueno, tan genérico tampoco. Es un comparador de comercio. Esto lo único que hace es this.criteriororden, se vuelve, me falta el nombre, nuevo criterio. ¿Sí? Y acá directamente utilizo el criterio de orden. ¿Sí? Podría ser un get si quieren, pero eso lo sacaría fuera, o un método privado, bueno, como quieran. Pero como se va a usar solo acá, lo manejo directamente con el atributo. ¿Sí? Está privado, ¿no? Sí. Bien. Entonces ahí seguiría funcionando. Lo que me faltaría es, bueno, ahora la cámara empresaria, cuando arranca, le voy a decir con qué criterio va a empezar a trabajar. O, como ese enunciado decía que empezaba con el criterio de capital invertido, también podrían crearlo acá, hacerle el new hardcodeado acá. Si ustedes lo pasan como parámetro, lo dejan flexible a que la empresa inicie, la cámara inicie con el criterio que quiera. Pero eso ya era más detalle. Y punto criterio orden se vuelve criterio. Bien. Ahora, en el main, esto lo tengo que modificar acá para pasarle, acá sí le paso el new parador capital invertido, ¿sí? Pues ahí me lo va a ordenar por capital invertido, y si yo en el medio llegó el día de mañana, le digo cámara.setCriterioRanking, ahora empieza a trabajar con new comparador total de artículos, ¿sí? Y ahí lo va a ordenar con el otro criterio. Pero fíjense que yo desde el usuario, desde el main, simplemente le pido a la cámara, dame el ranking, ¿sí? Y la cámara sabe cómo lo tiene que ordenar. El primero me lo ordena por capital invertido ascendente, ¿sí? Y el otro me lo ordena por, eh, bueno, ahora me cambió, me quedaron igual los rankings de nuevo, por cantidad total de artículos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, hasta ahí ¿Qué vamos. me está faltando ahora? Cosa Agregar los. Cuando era uno igual, tenías que ir por el otro, ¿no? No, esperá, no llegamos todavía a eso. De esto que... esa es la última, la frutillita que le pusimos al final. Eh, lo que me está faltando es que los rankings no se armaban con todos los productos que había en el comercio, ¿sí? Sino con los productos que habían ingresado en un rango dado de fechas. Vamos a abrir el enunciado. Acá. La Cámara Empresaria quiere armar un ranking periódico, ¿sí? Para esto, dada una fecha inicial y una fecha final, se calcula el capital invertido, en este caso, por cada comercio, y se arma el ranking con los mejores comercios en base a ese total, ¿sí? O sea que cuando yo acá, en el comparador por capital invertido, comparo los comercios, no es en todo el historial del comercio lo que a mí me interesa, sino que me interesa entre dos fechas. ¿Cómo hago eso? Le digo simplemente acá que lo quiero entre una fecha inicial y una fecha final. ¿Sí? Fecha inicial y una fecha final. Le tengo que pedir, cuando yo le pido
al comercio el capital invertido, le tengo que decir en qué rango de fechas quiero ese capital invertido. ¿Sí? No todo. Entonces se las tengo que pasar como parámetro. Si se las tengo que pasar como parámetro y yo estoy en un comparador que es una clase totalmente fuera del resto, ¿dónde guardo eso? ¿Dónde voy a guardar la fecha inicial y la fecha final? Y ahí la cámara te tiene que decir qué fechas quiere. Sí, pero el comparador, ¿dónde lo guarda? Para, Ah, para poder usarla acá. ¿Qué alternativas tengo? No los puedo pasar como parámetro, porque si los paso como parámetro, estoy cambiando la asignatura del compare, y acuérdense que este compare viene de comparator, no la puedo tocar. No puedo agregarle parámetros nuevos al compare. Entonces, ahí me quedó Serían atributos. Claro, estaba leyendo el atributo de Nicolás, pero creo que era anterior lo que había dicho. Es un atributo, ¿sí? Entonces voy a guardar dos fechas, fecha inicial y fecha final. ¿Cuándo seteo estas fechas? Cuando creo el comparador. Le digo, este va a ser un comparador de capital invertido entre estas dos fechas. ¿Sí? Si quiero crear entre otro periodo de tiempo, creo un comparador invertido nuevo, ¿sí? Con las dos fechas diferentes. Y lo mismo me pasaba. ¿Qué pasó acá? Bueno, tengo que cambiar el método get capital invertido del comercio para agregar las fechas. Fecha 1, local date, fecha 2, ¿sí? Y ahora acá no voy a recorrer, sí, voy a recorrer todos los artículos, pero no voy a sumar todos. ¿Cuándo lo voy a sumar? cuando estén entre las fechas que le pedís. Claro, solamente si está en ese rango. Entonces voy a decir, lo voy a hacer primero de una forma que vi en los exámenes. Sí, fecha 1, ¿con quién la voy a comparar? Tengo que comparar la fecha de compra o de alta de este artículo A que sea mayor que esta y menor que esta. ¿Sí? ¿Qué métodos conocen de las fechas para compararlas? Bueno, si ustedes ponen acá punto, les va a salir este is after, is before, que no los usamos. Los podrían haber usado, ¿sí? Si probaban y andaba bien, funcionan, andan bien. Pero ustedes ya saben que las fechas son comparables, ¿sí? Entonces, para usar las cosas que estuvimos practicando, podrían haber directamente decir, comparame la fecha 1 con A punto, que es fecha de alta, ¿sí? ¿Y cómo tiene que ser la fecha 1 con respecto a la fecha de alta? Posterior. Entonces, mayor a 0. ¿Sí? Y además, la fecha 2, comparada con A punto, que es fecha de alta, tenía que ser menor a 0. Si se cumple que la fecha de alta del artículo está dentro del rango de fechas que yo estoy buscando, entonces ahí sí sumo el capital invertido del artículo. Y si no, no lo sumo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se manejaba el periodo? Sí. Ahora, lo mismo me va a pasar en el comparador de total de artículos. Yo no quiero todos los artículos, sino todos los artículos que ingresaron en una fecha dada. Así que lo mismo. Fecha inicial, fecha final, o F1, F2. Vamos a poner inicial, fecha final, menos, y lo mismo. Fecha inicial, fecha final. Estas fechas las ponemos acá. Fecha inicial, fecha final. ¿Y dónde vienen? Por el constructor. ¿Sí? ¿Y qué otras formas de armar el ranking había? Si seguíamos leyendo, decía que, bueno, esta iba hasta por acá, cantidad total de artículos dados de alta en el periodo. Acá decía independientemente de la cantidad de cada uno. O sea que nosotros el que hicimos es el que viene más adelante, que era
la suma de las unidades individuales. Hicimos el siguiente, ¿sí? O sea que teníamos que tener otro. Bueno, voy a copiar este. Cantidad total de artículos individuales, vamos a ponerle. Que este sí hacía eso, y a este vamos a ponerle que en vez de cantidad, bueno, cantidad de artículos, cantidad de artículos individuales. Puse nombres bien largos. Entonces el comercio le vamos a cambiar. ¿Dónde está? String. ¿Qué cantidad de artículos? Acá me falta. Lo voy a copiar de acá arriba, así no escribo tanto. Las dos fechas. ¿Sí? Y acá lo mismo. Voy a sumar únicamente si... Esperen que me lleve este método más cerca. Así se ve una cosa. Si se cumple esta condición. Si se cumple la condición de que estoy en el rango de fechas, lo sumo. ¿Sí? Cantidad disponible. Y el cantidad de artículos individuales es parecido. Pero el artículo, en vez de la cantidad disponible, en realidad lo que me interesa, acá en este caso, sumar 1, ¿sí? Si la compra se hizo en el periodo, sumo 1. En realidad estoy contando, puedo hacer más. Artículos individuales, no estoy contando por la cantidad comprada. ¿Y ahora qué pasa? Un pequeño detalle que empieza a aparecer acá. Claro, bien, Fausto. Lo que se puede hacer para mejorar un poquito este código, ¿sí? Que esto lo vimos en algún examen, es que esto se está repitiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tenemos varias alternativas. O esta comparación la ponemos en un método privado acá en el comercio que me diga si una fecha está entre otras dos, ¿sí? Que tendría que recibir las 3 fechas, o dónde sería más lógico ponerlo. Porque ahí me quedaría un método incluso estático del comercio, porque sería un método en comercio que se fija si una fecha está dentro de otras dos. No tiene nada que ver con el comercio. ¿Dónde tendría que ir este método? ¿No se les ocurre? No tenemos muchas alternativas. Es que el Comercio, artículo se tendría que fijar en realidad si está dentro. claro, en el artículo. Entonces yo acá, esto me lo voy a copiar, le pregunto directamente al artículo, el artículo A, ¿sí? Si fue comprado entre F1 y F2. El artículo fue comprado entre las fechas que estoy buscando, la cuento. ¿Sí? Lo mismo acá. A punto. Creo que esto no lo hizo nadie. Fue comprado entre F1 y F2. Y lo mismo acá. Fíjense que va a aparecer 4 veces porque había 4 filtros. Artículo punto. Fue comprado entre F1 y F2. Y ahora le decimos que me cree este método. Fue comprado entre, directamente retornando esto. Se me prendió. ¿Y qué tengo que comparar? Tengo que comparar F1 con, en vez de A, ahora es this, ¿sí? Y F2 con this. Booleano. ¿Me estaría faltando algún paréntesis? No, sobrando este. Ahí. Entonces, este método me dice si este artículo, esta compra de artículo, se realizó entre 2 fechas determinadas. ¿Sí? Y ahí me funciona ahora los métodos del comercio
directamente preguntándole al artículo si lo tengo que considerar o no en este periodo. ¿Sí? Y el otro que me quedaba era comercios nuevos. Por lo tanto, el ranking se calcula como una ponderación de la cantidad total del capital invertido en el periodo dividido la antigüedad. Ese método se podría hacer directamente acá. Entonces, un comparador. Comercio nuevo e implementa comparator de comercio. Implementamos el método compare2. Vamos a necesitar también las dos fechas. ¿Sí? El mismo constructor. Y acá hacía una ponderación por, era el capital total invertido dividido la antigüedad del comercio. Así que acá directamente puedo decir O1.get cantidad, capital invertido entre las dos fechas. De paso, fecha inicial y fecha final, dividido O1.get antigüedad, ¿sí? A esto le tengo que restar. Vamos a hacer shellcasting entero. Y a esto le resto lo mismo, pero del comercio 2. Comercio 2, get capital total invertido, dividido. Ahí está. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Ahí está. ¿Sí? Esta cuenta la podrían hacer acá. O la podrían hacer en el comercio que ya devuelva el rating este, ¿sí? Como es algo que por ahí en el comercio no tiene sentido en sí, sino que se usa para un comparador, acá en este caso no está mal que lo hagan en el comparador, ¿sí? Todos los demás sí lo tienen que hacer en el comercio, porque fíjense que si no, acá le tendría que pedir la lista de todos los artículos, recorrer esa lista, ¿sí? Y operar hacer toda la cuenta fuera del comercio, cuando es funcionalidad del comercio saber si cuántos artículos vendió en un periodo, ¿sí? Y ahora ninguno me dijo un problema que tenemos acá, que tampoco lo vio nadie en el parcialito, y yo recién hice un comentario a propósito. Me tengo que copiar esto, mi constructor es el mismo. Fíjense en todos los artículos, en todos los comparadores que estoy repitiendo. Atributos. Atributos, ¿sí? Atributos con la misma semántica, ¿sí? Todas las comparaciones, todos los comparadores que decía el enunciado, eran en un periodo dado, ¿sí? El ranking siempre se arma en un periodo dado. Entonces, todas las comparaciones van a tener una fecha inicial y una fecha final. ¿Qué quiere decir eso? Que me hace falta hacer una clase nueva. Repito, no lo hizo nadie esto. Comparador de comer o comparador en periodo. ¿Sí? Este comparador en periodo es un comparador. Comercios. Importo la clase comercio. Importo la clase comparador. Y me voy a abstraer la fecha inicial y la fecha final. La voy a sacar de acá. Fecha inicial y fecha final. Voy a hacer el constructor que guarda estas dos fechas, ¿sí? Y estoy implementando comparator. ¿Puedo implementar acá el método compare2? Compare, perdón. Como abstracto lo tenés que poner, ¿no? Lo tengo que dejar como abstracto. Pero si ya es abstracto,
y haces que se haga abstracta la clase La y después clase de ahí esta, implementás claro. los comparadores de abajo. Claro, esta clase tiene que ser abstracta y no tienen que poner el método compare acá. ¿Sí? Como no lo van a implementar, no lo repiten si ya lo están heredando de comparator. No, claro, no lo hizo nadie porque no habían hecho esta abstracción, pero en el caso de que para el parcial tomemos algo similar y se den cuenta, cuando ustedes implementan una interfaz en una clase que sigue siendo abstracta porque algún método de esa interfaz todavía no lo sabe implementar, entonces no lo repiten acá, no vuelven a escribir la asignatura del método compare. ¿Por qué? Porque ya está heredada, ya viene heredada del comparator, no hace falta repetirlo. Bueno, ¿y ahora qué me cambia acá? Ahora, ¿el capital invertido implementa comparator? No, ahora directamente hereda de comparador en periodo. Un comparador de capital invertido es un comparador en periodo. ¿Tengo que implementar también comparator? No, porque ya lo está heredando del... Perfecto, no, porque ya lo estoy heredando. Que lo único que tengo que hacer es pasarle al super la fecha inicial y la fecha final. ¿Sí? Y este método estaba bien, ¿sí? Lo único que me faltaba hacer era esto que estaba heredando, y ahora recién me acabo de dar cuenta que no le puse privado. ¿Sí? La fecha inicial y la fecha final las vuelo de todos porque ya me vienen como parámetro. Y lo que tengo que hacer ahora es acá a todos los comparadores, sacarle la fecha, llamar a super. Me está gustando object. Ah, me falta cambiar esto. Extends comparador en periodo. La cantidad total de artículos. Extends comparador en periodo. Acá llamo a super. La saco. Ah, bien, y estoy teniendo un problema acá que no puedo acceder a los atributos. ¿Sí? Hay dos alternativas, o los pongo protegidos o le meto al comparador en periodo el método get. Cualquiera de las dos está bien. Vamos a poner los gets. Son más seguros. Y en vez de hacer esto, acá tengo que decir get fecha inicial, get fecha final. Get fecha inicial, get fecha final. En todos hacer eso. Por eso es importante siempre planificar un poquito el qué voy a hacer antes de tirarme a codificar. Porque ahora fíjense el tiempo que estoy perdiendo para hacer todo este cambio. Al final. Todo bien. Get fecha inicial. Get fecha final. Y eso que es en el IDE que puedo copiar y pegar. Get fecha final. Bien de comparador. Está todo bien. Y me queda este. Que le tengo que sacar la fecha. A llamar a super. Y acá cambiar que hereda de comparador en periodo. Get fecha inicial. Get fecha final. Get fecha inicial. Get fecha final. Y ahí me queda todo. Ahora comercio, no sé qué error me está dando. Bueno, ahora el toString no lo puedo, esto ya no lo puedo hacer más. Sí, porque le tengo que pasar las fechas. Lo tendría que calcular a mano para. Bien. Vamos hasta ahí, ya tenemos entonces todos los comparadores. ¿Sí? Ahora, cuando yo en el main quiero armar un ranking, le tengo que decir, bueno, lo mismo acá cuando creo la empresa, la cámara empresaria, que quiero entre dos fechas determinadas. Por ejemplo, local date.off.
Le paso 2021 entre el 1 de diciembre de 2021. Estos se acuerdan que pueden poner, si no saben si empiezan de 0 o no, acá pueden poner month, punto, y ahí tienen todos los meses. ¿Sí? Que quede más legible el código. Y entre, bueno, voy a poner bueno, en todo octubre sería. ¿Sí? Y lo mismo que tengo que pasar acá en el comparador cuando lo creo la otra fecha. Vamos a ver que no se rompa nada, que esté andando todo bien. Bien, bueno. El orden es el mismo. Lo que podría ver si me cambia, pues justo hice todo de octubre, pero bueno, después ustedes jueguen para ver si está funcionando bien. No quiero perder mucho tiempo probando con el mail. Bien, entonces ahí tenemos hasta ahora la primera parte del examen, que era el tema de armar el ranking. ¿Sí? Hasta acá era todo armar el ranking a partir de diferentes comparadores, diferentes criterios que yo puedo cambiar en tiempo de ejecución. La segunda parte, que era más fácil, más directa, era hacer búsquedas. ¿Sí? La empresa quiere poder armar un listado ordenado por nombre de fantasía de todos los comercios que tienen más de 100 nuevos artículos en un periodo dado. Acá estaba el periodo de nuevo, pero en este no. ¿Sí? Que poseen un capital invertido por más de 100.000, este sí es en total, que tengan artículos con tal código, ¿sí? Independientemente de la fecha de alta o de compra del artículo, que tengan un artículo con tal código. Fíjense que acá me pasan códigos diferentes, o sea que cuando yo haga la búsqueda por código, esto tiene que también ser flexible, no voy a dejar esto codificado como una constante, ¿sí? Y un capital invertido por más de tanto, independientemente del artículo, y combinaciones lógicas de la búsqueda reflejadas en los ejemplos anteriores. ¿Cómo se hacía esto? Siempre que les pidamos búsquedas. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era definir, bueno, quién va a ser el encargado, dónde va a estar el método para buscar artículos? Lo tenemos que poner en la cámara empresaria. ¿Sí? Vamos a cerrar todo esto que ya se me fue. Close todo. Si yo quiero buscar artículos de la cámara empresaria, por ejemplo, que tengan tal código, el método ese tiene que estar también en la cámara. Como yo tengo el getRanking, voy a tener otro método también que me devuelve una lista de comercios. ¿Sí? ¿De comercios es o de qué? Sí, todos los comercios. Podría pedirme una lista de artículos también. Ahí ya sería diferente el problema. Pero me está pidiendo una lista de comercios que busque todos los comercios que cumplan con una condición. ¿Cómo se hacía eso? También necesitábamos crear una arraylist, pero esta vez vacío, la cual vamos a ir guardando los resultados, los comercios que cumplen con la condición. Resultado va a ser lo que vamos a retornar. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Recorrer todos los comercios, preguntar si el comercio cumple con la condición, resultado.add al comercio. La única dificultad estaba en cómo se implementa esto, que es lo que estaba toda la práctica, el práctico 7, ¿sí? ¿Cómo se hacía esto? ¿Quién me tira la palabra clave? ¿No se acuerdan? Con filtros o criterios de búsqueda, ¿sí? Con filtros o criterios, o condiciones, como le quieran llamar.
¿Cómo se hacía? Recibíamos una condición, un criterio, lo que quieran, un filtro. O le puse los comparadores, le puse comparador, así que esto van a ser criterios. Un criterio de búsqueda, le voy a pasar como parámetro, y acá lo que tengo que hacer es, el criterio de búsqueda, preguntarle si el comercio C cumple con ese criterio. Y C cumple con el criterio. ¿Cómo se hacía ahora esto? Teníamos que definir también un conjunto de filtros o de criterios o comparadores. Que todos iban a tener que tener, para que esto funcione, ese método cumple. Clase criterio va a ser abstracta. Tiene un método public abstract cumple un comercio. ¿Cómo sé si cumple o no cumple? Y bueno, a esta altura no sé. Public abstract boolean. A esta altura no sé quién me va a decidir si cumple o no cumple un comercio determinado. Los hijos. Los hijos, las subclases. ¿Sí? Entonces voy a tener una subclase por cada posible búsqueda que yo quiera realizar, por cada posible atributo del comercio que yo quiera mirar. Entonces, por ejemplo, había una que era criterio cantidad de artículos. ¿Sí? Ese era el único que tenía un periodo. Criterio cantidad de artículos. Les pongo los nombres bien claros. Extends, criterio, ¿sí? O sea que vamos a tener que implementar el método cumple. Y acá me pasa lo mismo con los comparadores. Las cosas que yo quiero buscar, o lo que quiero mirar del comercio, las voy a tener que guardar como atributos, ¿sí? En este caso, ¿qué necesito? Es un criterio que se va a fijar si este comercio vendió más de N artículos en un periodo dado. Entonces necesito también local date, fecha 1 y fecha 2. Y necesito saber cuál es el máximo, o el mínimo en realidad. Entonces, private. Y private mínimo requerido para que el comercio cumpla con esta condición, con este criterio. En el constructor recibo todo, ¿sí? Y acá ya tengo toda la información que necesito para poder calcular si el comercio cumple o no cumple. Entonces el comercio C le voy a decir, ¿cómo era? Sin artículos en un periodo dado. Le tengo que preguntar al comercio, le tengo que pedir la cantidad de artículos vendidos entre las dos fechas, entre fecha 1 y fecha 2. Me tengo que fijar si esa cantidad es mayor que el mínimo requerido. ¿Sí? Entonces, cosas a tener en cuenta con las condiciones de búsqueda. La condición de búsqueda no hace la búsqueda, ¿sí? Muchas veces se ve que hacen los criterios de búsqueda y hacen los fors que recorren todos los comercios acá, pero para eso al criterio le tienen que pasar toda la lista de comercios, ¿sí? Y ahí están pasando una lista de un lado para el otro, cuando en realidad se tiene que encargar la cámara empresaria, que es la que tiene los comercios, de recorrer esa lista. Y al criterio lo único que se fija es si un comercio determinado cumple o no cumple con la condición que yo necesito utilizar para filtrar. Bien, el segundo criterio decía que posean un capital invertido por más de 100.000. Entonces puedo hacer un nuevo criterio, capital invertido mayor, es un criterio, ¿sí? Acá voy a necesitar también un mínimo requerido, esto va a ser doble porque es un monto, mínimo requerido,
lo voy a recibir por el constructor. Tengo que implementar el método cumple, pidiéndole al comercio el capital invertido total, que no lo tengo, tendría que hacer un método nuevo, capital invertido, mayor el mínimo requerido. ¿Sí? Ahí me aparecen nuevos métodos que tengo que agregar al comercio para poder resolver esto. Que sería, por ejemplo, capital invertido, sería un método muy similar a este, pero que no tenga la condición de búsqueda. ¿Sí? Que sea sin esto. Sin El que habíamos hecho primero. el que habíamos hecho primero. ¿Sí? Se podría buscar alguna forma de, después de esto, de abstraerlo para no hacer lo mismo, si tengo un rango o no tengo un rango, ¿sí? Este que habíamos hecho primero, bien. ¿Cómo podría ser? Podría tener un método privado que me devuelva la mínima fecha de compra de acá y la máxima, ¿sí? Y entonces acá este método llamaría a este con la primera fecha y la última, entonces no repito el código. Pero me parece que es más costoso eso que hacer directamente de vuelta la búsqueda así sin la condición. Fue comprado entre 2 fechas, sí. Bien. Y eso lo mismo tengo que hacer, ahora acá me funciona, con cada una de las posibles búsquedas que me mencionaba ahí. Por código de artículo. Bueno, en realidad creo que la única que falta es código de artículo. Y después las lógicas. Así que bueno, vamos a hacerla. Esa por ahí es distinta. Vamos a hacer un criterio. Así les queda completo el enunciado. Criterio, código, artículo. También es un criterio. Criterio se llamaba, ¿no? Me falta una D. Extens criterio. Tengo que hacer el método cumple y lo que me está faltando es decir, bueno, ¿qué código estoy buscando? Estoy buscando un código que voy a guardar en un atributo de tipo string, código buscado, y que voy a guardar cuando cree el criterio de búsqueda. ¿Sí? Entonces este comercio va a cumplir con este criterio de código buscado si el comercio punto get, no, tengo que hacer un método nuevo también, vendió artículo con tal código, ¿sí? Con este código buscado. Y se lo tengo que delegar al comercio, porque si no, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle al comercio todos los artículos que vendió y buscarlo acá, ¿sí? Y eso es una funcionalidad del comercio. Así que se lo tengo que delegar y que el comercio se fije si vendió un artículo determinado. ¿Cómo se fija? Recorre lista de artículos, pregunta si a.get código es igual al código buscado, ya directamente retorno true. Y si no lo encontró, acá retorno. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Vamos bien? Bueno, cámara empresaria, entonces ahora lo único que me falta es importar este criterio. Parcialito 4, estoy bien, ¿no? Sí, parcialito 4 criterio. Cumple y ahí ya está. Podríamos probar a hacer una búsqueda. Ahora, me faltan los lógicos. ¿Se acuerdan los filtros lógicos? Teníamos el filtro AND, que lo que guardaba era dos filtros cualquiera, F1 y F2. No, filtro no, criterio le pusimos acá. Criterio. Filtro 1 y filtro 2. Estos criterios los tengo que guardar en el constructor.
¿Y cuándo cumple un comercio con un filtro, con una condición AND? Cuando se cumple este filtro y se cumple este filtro. O sea que es simplemente hacer f1.cumple. Ese filtro puede ser cualquiera, así que sea lo que sea, lo vas a ver resolver. Y yo lo que tengo que resolver es hacer la unión de los dos filtros con una condición de AND. ¿Sí? Es simplemente hacer esto, el filtro lógico AND. El filtro lógico OR es exactamente igual, pero no me queda otra que duplicar la clase para cambiar este operador, ¿sí? Porque en Java no podemos sobrecargar los operadores, o sea que tengo que hacer una clase nueva para hacer simplemente el cambio del operador. Y el otro que me falta es el filtro not. Pensé que son todos iguales y sirven para cualquier, perdón, para cualquier ejercicio. Extiende filtro. La diferencia que tiene este con los otros, no, perdón, les puse filtro 2. Estoy acostumbrado a poner filtro, no sé por qué puse refactor. Se los voy a cambiar así no se confunden. ¿Por qué le puso filtro a uno y a otro criterio? Refactor, rename, criterio. Suerte está el refactor del IDE. Criterio. Bien. Este es muy parecido, salvo que acá lo único que van a guardar es un criterio solo. Directo. ¿Sí? Este criterio lo guardamos en el constructor. El cumple, me la globito. El cumple retorna lo que no retorna el otro. O sea que si. Me quedaron los mismos nombres. Ok. El criterio cumple el comercio, yo devuelvo que no. Si no cumple, devuelvo que sí. Simplemente lo niego ahí con él. Con el signito de admiración. Bien, ahora sí. Vamos al main y vamos a buscar, por ejemplo, vamos a hacer a la cámara, punto, buscar todos los comercios que, por ejemplo, este libro 2 que estaba repetido, ¿sí? Vamos a buscar, estaba en las dos librerías, estaba en C1 y en C3. Entonces vamos a buscar con un nuevo criterio código de artículo y le paso este. ¿Sí? Esto me debería devolver el comercio C1 y el comercio C2. Ah, que como se llamaban, bueno, las dos librerías. ¿Sí? La librira y la librería 2. Y si quiero hacer un AND, por ejemplo, por eh, capital invertido mayor, bueno, no sé cuánto invertir. Tengo que hacer las cuentas, así que no lo voy a probar. O bueno, un AND con esos dos mismos, que compró ese y también compró este. Podemos decir que es un criterio. Que me guarde esto por acá. Vamos a hacerlo afuera para que no quede tan ilegible. Definimos un criterio. Artículo 1. Criterio artículo 1. Que busca con este criterio, que busca este artículo, el PP1134. Hacemos otro criterio. Artículo 2 que busca el PPP123. ¿Sí? Y acá creamos un nuevo criterio AND, al cual le voy a pasar el criterio artículo 1 y criterio artículo 2. ¿Sí? Ahí me debería dar una sola, que es la 1, la librira, ¿sí? Que es la que compró este artículo y este artículo. ¿Sí? ¿Se entiende? Los filtros son bastante sencillos. Eso.
Igual no todos lo llegaron a implementar esta parte. Bien, y me falta un último detalle, que es lo que hoy decía Gonzalo, que era la frutillita del parcialito, donde tengo abierto acá. Pero, sí, hasta ahí hicimos todo esto, y el detalle era que el orden de los listados anteriores es siempre alfabéticamente por nombre de fantasía, y no va a cambiar a futuro. Si hay dos comercios con el mismo nombre de fantasía, se ordenan por su antigüedad ascendente. ¿Y acá qué es lo que tengo que implementar para poder hacer esto? Puedes usar los comparadores. ¿No? Puedo usar los comparadores, pero tengo un comparador que me hace esto. No, tendría que hacer uno nuevo. Ujú. ¿Sí? Pero hay un detallecito que me dice el enunciado que es más fácil de resolver, que No dice se va a cambiar que no se va a nunca. cambiar nunca. ¿Sí? Los listados siempre se ordenan así. Entonces tengo dos alternativas. Y yo ya sé manejar los comparadores, venía embalado haciendo comparadores. Hago un comparador nuevo compuesto por nombre de fantasía que no estaba, lo tenía que hacer nuevo, ¿sí? Por nombre de fantasía seguido de antigüedad, y un comparador compuesto. Y lo que tengo que hacer en ese caso, si yo usaba un comparador, es en la cámara empresaria, en el método buscar, acá, ahora esto acá, fíjense que lo devuelve como lo encuentra, pero me está diciendo que los comparadores, perdón, que los listados estos se tienen que devolver ordenados, o sea que acá yo tengo que ordenarlos. Collection.sort. Collection.sort, el resultado, antes de devolverlo lo tengo que ordenar, y acá le tendría que pasar fijo, sí, en código, acá estaba permitido porque eso no cambiaba, yo, new, comparador apellido y antigüedad. ¿Sí? Lo podía hacer de esta forma. ¿Sí? Pero había una forma más elegante, por decirlo de alguna forma, para no dejar esto acá fijo, ¿sí? Con un comparador fijo, que si me dicen que los comercios se ordenan siempre de la misma forma, cuando busco, es hacer el comercio comparable, que fue la primera solución que hicimos hoy para la otra parte. Entonces yo podría decir que los comercios se ordenan por nombre de fantasía seguido de antigüedad. Entonces acá directamente digo sort el resultado y me olvido de cómo se ordenan, ¿sí? Se encarga el comercio de compararse. Eh, o bueno, si no tengo que hacer eso ahí, crear el comparador acá fijo. Entonces, el comercio, volvemos a hacerlo comparable. En otro comercio. Y en el método compare es un comparador compuesto, así que vamos a guardar el resultado. Primero, de comparar this.get get nombre, punto, comparado con get nombre, fijo primero qué nombre está antes que otro, y si son iguales, o sea que si res es igual a 0, quiere decir que los dos nombres son el mismo, retorno this.getAntigüedad. No hacía falta hacer un comparador compuesto múltiple, ¿sí? Creo que alguien lo hizo así, más genérico, porque era así nada más, era como una comparación doble, y no había n formas de compararlo, de concatenarlo. This.getAntigüedad menos otro punto getAntigüedad. ¿Sí? Y si no, retorno res. Si no dieron iguales, se ordenan por nombre. ¿Sí? Bien. Acá sí tenían las dos alternativas. O lo hacían comparable, que para mí era lo más fácil, lo más directo, o si no, se creaban un comparador nuevo, pero en ese caso acá tenían que crear el comparador en la cámara empresaria. Tenían que crear el comparador fijo acá.
¿Sí? Y creo que con eso ya tenemos todo. ¿Alguna pregunta? No sé si Luisa publicó, bueno, ya más o menos se habrán dado cuenta cómo les fue, ¿no? Pero no, no las publicó todavía Luis. Ahí les publico las notas. Hubo dos muy bien y el resto o no tenía la comparación o no estaban los comparadores. Bueno, ahí les publico. No tienen comentarios, así que si quieren, porque los miramos así medio global, si quieren alguno ver en qué se equivocó y no se dio cuenta con esto, con la resolución lo vemos. Nicolás, yo lo tengo parecido, no me acuerdo. A ver. Sí, a mí personalmente me faltaron algunos criterios para hacer. Y creo que tengo algunas que otras búsquedas que también no estaban del todo bien. Ahí te digo, sí, ahí estaba mirando el de Nicolás. Si tenés las clases, en algunos nos dio la duda si habían guardado, porque tenés las clases creadas, pero están todas sin código. Eh, Cristian, sí, a vos te faltaron comparadores, pero estaba todo bastante bien. Sí, después, sí, eso de la fecha lo manejé con un solo comparador, que decía, por ejemplo, ahí fue cuando me bataté, porque pensé, Sí, sí, te faltaron, implementaste un comparador solo, estaba bien implementado, pero bueno, al no tener los otros ahí no podíamos ver si te vas a dar cuenta de abstraer las fechas en un comparador más genérico. sí, sí, me bataté en eso, sí, Eso. sí. No, pero el resto bastante bien. Claro, y también tampoco al hacer uno solo, tampoco veíamos si abstraías un método para ver si un artículo había sido comprado entre dos fechas. El artículo no. Claro, me faltó eso, Claro. sí. Como que lo que hiciste está bien, por eso está aprobado, ¿sí? Pero faltaba alguno más como para ver el resto de las cosas que evaluamos. Y había ¿cuál era el que estaba? Había uno que estaba muy, muy bien. Tenía algunos detallecitos nada más. Bueno, el tema de abstraer las fechas, ¿sí? Que faltó a Fausto. Fausto, re bien. El examen estaba muy completo, pero bueno, faltaba justamente abstraer eso que eh, era para el 10. Eh, Me hice un choclo y empecé a borrar cosas. Sí. Sí, por eso conviene siempre, bueno, leerlo tranquilo primero, hacerse un dibujito en papel. Ahí ya van, por ejemplo, este tema de las fechas, en el papel les salta que necesitan hacer algo común. Si todo es un periodo, entonces eso tiene que estar en algún lado generalizado. Eh, sí, Gonzalo, venías bien, no sé qué pasó. ¿O No, Nicolás yo me te abandonaste? enrosqué, no sé qué quise hacer. Me faltó eso, hacerlo papel, que comúnmente siempre lo hago. Esta vez no tenía un papel a mano, entonces dije, bueno, empiezo a codear. Y me enrosqué un montón al pedo. Eh, entonces, más o menos sabía qué había que hacer, pero fui tan enroscado desde el principio que no pude seguir.
Sí, es que pasa eso, por ahí, viste, entre los nervios, por ahí son cosas que sabés, no había nada nuevo en el examen. ¿sí? Claro, Algo- no. Sí, y ahora que lo fuiste explicando te puede seguir perfecto, pero bueno, es lo que hablaba el otro día Luis. Una cosa es verlo, otra cosa es hacerlo. Claro, sí. Entonces esta semana voy a practicar un poco más a codear, cosa de que me quede cómodo y ya para el viernes que viene estar más afilado. Y que salgan bien las dudas. Sí, Codear, porque encima ¿sí? una vez que lo planteas bien es fácil Claro, por eso, yo codearlo. a veces, viste, o sea, nunca lo resuelvo derecho bien. Les voy marcando, voy haciendo Sí, cosas veo. como para que ustedes se den cuenta Sí, pero sí, y ahí toda me la primera digan, parte en 1 hora y cuarto ya lo había resuelto. sí, fui lento. Por La realidad eso, eh, por eso. por eso les decimos que si les damos, bueno, ustedes tienen más, tienen 4 horas, les dimos 3, pero se podían quedar un rato más. Eh, eh, Nosotros en general lo hacemos en menos de la mitad de lo que el tiempo que tienen ustedes, ¿no? Pero bueno, obviamente uno lo tiene en la cabeza y sabe qué es lo que está evaluando. Yo al revés me puse todo en papel y perdí un montón de tiempo y entré en pánico. No entren en pánico, el tiempo les sobra, ¿sí? Así que no se preocupen. El parcial van a tener las 4 horas completas, eh, así que les va a alcanzar para hacerlo bien. Voy a cortar, estamos hablando, pues, pero bueno.